En el próspero reino de Eldoria, el rey Aldric tenía una única hija, la hermosa y sabia princesa Evelyn. Muchos nobles y príncipes habían intentado ganarse su mano, pero ninguno había logrado cautivar su corazón. Deseoso de encontrarle un esposo digno, el rey ideó una prueba inusual. Todo hombre entre los 20 y 35 años podía participar, pero solo aquel que respondiera correctamente 3 preguntas obtendría la mano de su hija. La noticia se propagó rápidamente por todo el reino. Nobles, guerreros y eruditos acudieron al castillo, seguros de que serían los elegidos. Sin embargo, uno tras otro fallaban. Ni los estudiosos de la corte ni los príncipes extranjeros pudieron responder al enigma del rey. Las preguntas no eran de conocimiento común ni de hazañas heroicas, sino de sabiduría verdadera, aquella que no se encuentra en los libros ni en la espada, sino en el corazón y en la experiencia. En una aldea lejana, vivía un joven llamado Cedric, huérfano de padre y criado por su madre, una mujer de gran fe y noble espíritu. Cedric no poseía riquezas ni títulos, solo su buen corazón y sus incansables manos trabajadoras. De años había soportado burlas y desprecios por su origen humilde, pero siempre recordaba las palabras de su madre: la verdadera grandeza no está en el oro ni en la sangre, sino en la verdad del alma. Cuando la noticia del desafío llegó a su aldea, la gente rió al pensar que alguien como él siquiera lo intentaría. Pero su madre, con ternura, lo miró a los ojos y le dijo: «Hijo, si el destino te llama, no dudes en responder. No temas al desprecio de los hombres, sino a fallarte a ti mismo». Con esa convicción en su corazón, Cedric emprendió el viaje hacia el castillo. Al llegar, se encontró con miradas burlonas y gestos despectivos, pero no se dejó intimidar. Cuando su turno llegó, se arrodilló ante el rey, quien lo miró con incredulidad antes de pronunciar la primera pregunta. «Si tuvieras que elegir entre el amor y el poder, ¿qué escogerías y por qué?». Cedric respondió sin dudar: «Escogería el amor, porque el poder sin amor se convierte en tiranía, pero el amor verdadero puede hacer que incluso el más humilde sea grande». Un murmullo recorrió el salón, y el rey, impresionado, asintió y formuló la segunda pregunta. «Un rey debe ser fuerte, pero ¿qué es más importante, la fuerza de la espada o la fuerza del corazón?». El joven pensó por un momento antes de responder: «La fuerza de la espada puede ganar batallas, pero la fuerza del corazón gana pueblos. Un rey que gobierna con justicia y bondad es más poderoso que aquel que gobierna con miedo». Los presentes contuvieron la respiración. Nadie había dado aquella respuesta antes. El rey, con una chispa de interés en los ojos, hizo la tercera y última pregunta. «Si pudieras pedir un solo don para toda la vida, ¿qué pedirías?». Cedric sonrió levemente antes de decir: «Pediría la sabiduría, porque con ella se puede hallar el camino en la oscuridad, la verdad entre las mentiras y la paz en medio de la guerra». El silencio llenó la sala. El rey se levantó de su trono y, con una expresión solemne, declaró: «Hemos encontrado al esposo de la princesa». Sin embargo, no todos estaban contentos con el resultado. La propia princesa Evelyn, que había esperado encontrar a un príncipe de tierras lejanas o a un héroe de grandes hazañas, miró al joven con duda. ¿Cómo podía casarse con un desconocido, un simple campesino que nadie consideraba digno? Cedric, consciente de sus reservas, no intentó forzar su afecto. En lugar de eso, se dedicó a demostrarle quién era realmente. Día tras día, con gentileza y paciencia, la trató con respeto, escuchó sus pensamientos y le ofreció su compañía sin exigir nada a cambio.
No buscaba su mano por ambición, sino porque en el fondo de su corazón ya la amaba. Cada día, mientras trabajaba en los jardines del castillo, la veía asomada a la ventana, soñando con un amor verdadero, y él había decidido ser digno de ese amor. No le llevaba joyas ni poemas rebuscados, sino pequeños gestos que hablaban más que 1000 palabras. Cada mañana, cuando Evelyn despertaba, encontraba en su ventana una flor fresca del jardín real, cuidadosamente escogida. No eran flores exóticas ni costosas, sino aquellas que él mismo cultivaba, seleccionadas con esmero por su significado, una rosa blanca por la pureza, una lavanda por la paciencia, un lirio por la esperanza. Con el tiempo, la princesa comenzó a esperar esas flores, preguntándose cada día cuál encontraría. Cuando Evelyn paseaba por los jardines del castillo, Cedric no la interrumpía ni forzaba su presencia. En cambio, trabajaba en silencio, restaurando los senderos descuidados, cuidando las fuentes y replantando flores marchitas. Con el tiempo, la princesa notó cómo los jardines volvían a florecer y comprendió que era él quien los había devuelto a la vida. En los banquetes y reuniones, Cedric nunca intentó imponerse entre los nobles ni presumir su nueva posición. Escuchaba con atención, hablaba con humildad y, cuando Evelyn lo desafiaba con preguntas difíciles, en lugar de sentirse ofendido, respondía con serenidad y lógica. Descubrió que la princesa era inteligente, apasionada por la justicia y soñadora, pero también que había crecido rodeada de aduladores que solo le decían lo que quería oír. Cedric, en cambio, le decía siempre la verdad, aunque no fuera lo que ella esperaba. Una tarde lluviosa, Evelyn decidió salir a caballo por los campos cercanos al castillo. Un repentino tormentón hizo que su montura se asustara, arrojándola al suelo y dejándola atrapada bajo la lluvia. Cedric, que la había visto partir con preocupación, la buscó sin dudarlo. La encontró empapada y temblorosa, y sin decir palabra, le ofreció su capa y la ayudó a subir a su caballo. Durante el trayecto de regreso, Evelyn, acostumbrada a ser protegida pero nunca realmente comprendida, se permitió por primera vez mirarlo sin prejuicios. Cedric no era un héroe de leyenda, pero en sus actos había una nobleza que ningún título podía otorgar. Con el paso de los meses, Evelyn comenzó a esperarlo, a buscarlo con la mirada en los pasillos del castillo y a extrañar su compañía cuando él no estaba. La princesa, que antes se resistía al destino impuesto por su padre, se dio cuenta de que Cedric no solo era un esposo elegido por el rey, sino un hombre que había conquistado su corazón con su autenticidad y dedicación. Cuando el día de la boda llegó, ya no era un simple acuerdo entre el rey y un joven campesino. Evelyn se acercó a Cedric con una sonrisa sincera y, por primera vez, le tomó la mano con ternura. En ese momento, él comprendió que su amor había sido correspondido. No porque la había ganado en un desafío, sino porque le había demostrado, con cada gesto, que su amor era real y merecía ser elegido. Así, en el reino de Eldoria, no se recordaba solo la historia del campesino que respondió al enigma del rey, sino la de un amor construido con paciencia, respeto y verdadera devoción. Un amor que no nació de la imposición, sino de la certeza de que el verdadero valor de un hombre no estaba en su cuna, sino en su corazón.